El hangar principal de la base aérea de los Llanos vibraba con una energía contenida, una mezcla de tensión y disciplina. El olor a queroseno y metal caliente impregnaba el aire, mientras los jóvenes pilotos, con sus monos de vuelo impolutos, repasaban los protocolos para el ejercicio de alta prioridad. Entre ellos destacaba el teniente Mateo Vargas, cuya reputación de prodigio le precedía, un talento innato para la aviación moderna. Mateo no era arrogante, pero poseía una confianza tranquila que algunos confundían con soberbia. Se movía con una eficiencia casi robótica, sus ojos analizando las pantallas de datos con una rapidez que asombraba a sus instructores. Para él, volar no era solo instinto y pasión, era una ecuación compleja de variables aerodinámicas, datos en tiempo real y estrategia predictiva, una sinfonía digital que dominaba a la perfección. Sin embargo, en la periferia de este mundo de tecnología y juventud, se cernía una figura de otra época. El general Román Vélez, un hombre forjado en los cielos de conflictos olvidados, observaba desde la distancia. Sus ojos, afilados como fragmentos de hielo, no veían a un prodigio, sino a un niño jugando con herramientas que, según él, no comprendía en su totalidad. Para Vélez, volar era sentir el alma del avión. El general caminaba con el peso de la historia sobre sus hombros, cada paso una resonancia de batallas pasadas y camaradas perdidos. Desconfiaba profundamente de la dependencia de la nueva generación en los sistemas automatizados, creyendo que la tecnología creaba una falsa sensación de seguridad que se haría añicos ante un enemigo real e impredecible. Su presencia silenciaba las conversaciones y tensaba los músculos de los jóvenes oficiales. La mirada del general Vélez finalmente se posó directamente sobre Mateo. No hubo un saludo, ni un gesto de reconocimiento, solo un escrutinio frío y prolongado que pareció medir el valor del joven piloto y encontrarlo deficiente. Era una evaluación silenciosa pero brutal, una premonición de la tormenta que estaba a punto de desatarse en medio de la sala de reuniones, un choque inevitable de dos eras. La sala de reuniones estaba abarrotada. Mapas tácticos y proyecciones holográficas cubrían las paredes, pero toda la atención estaba centrada en la imponente figura del general Vélez, que se encontraba de pie frente a la élite de sus pilotos. Su voz, grave y con el filo del acero, desglosaba los peligros de la próxima simulación, una operación diseñada para llevar al límite tanto a hombres como a máquinas. Fue entonces cuando el teniente Vargas, con el debido respeto, planteó una observación técnica. Sugirió una ruta alternativa basada en un análisis algorítmico que prometía mayor eficiencia de combustible y menor exposición al radar enemigo simulado. Sus palabras eran claras, lógicas y respaldadas por datos irrefutables, una propuesta puramente profesional que buscaba optimizar la misión. El silencio que siguió a su intervención fue denso y pesado. El general Vélez se giró lentamente hacia él, una sonrisa gélida dibujada en sus labios. Se acercó a Mateo, su imponente figura proyectando una sombra sobre el joven. ¿Eficiencia? ¿Algoritmos? Resonó su voz en la sala. ¿Sabe usted lo que es volar de verdad, teniente? Sentir el viento luchando contra las alas, oler el aceite sobrecalentado, tomar una decisión en una fracción de segundo que no está en ningún manual. La pregunta fue puramente retórica, un golpe diseñado para desarmar. Sin esperar respuesta, el general continuó su ataque verbal. Ustedes, la generación de los simuladores, creen que la guerra es un videojuego. No saben nada del miedo real, de la sangre y el sacrificio. Sus palabras resonaron como un veredicto, una condena no solo para Mateo, sino para todos los pilotos de su edad presentes en la sala. Finalmente, llegó la humillación definitiva. Vélez lo señaló con un gesto despectivo y pronunció la frase que sellaría el momento. Fuera de mi vista. Vuelva cuando haya aprendido que un avión tiene alma, no solo un procesador. La orden fue tan cortante y final que nadie se atrevió a respirar. Mateo, con el rostro impasible, se cuadró, dio media vuelta y abandonó la sala, dejando tras de sí un silencio atronador y la perplejidad de todos sus compañeros. Una vez fuera de la sala de reuniones, Mateo Vargas no corrió a ocultarse, ni mostró signos de ira o humillación. Caminó con paso firme por los pasillos grises de la base, hasta llegar a su austero alojamiento. Sus compañeros esperaban una explosión, una queja amarga contra la tiranía del viejo general. Pero de Mateo solo emanaba una calma desconcertante, una serenidad que parecía casi antinatural dadas las circunstancias.
Dentro de su habitación, el orden era un reflejo de su mente. Todo estaba meticulosamente organizado. No había adornos personales, salvo un único objeto sobre su mesilla de noche. Una brújula de latón envejecido, con el cristal agrietado y marcas de un uso prolongado. No era un instrumento de precisión moderno, sino una reliquia, un objeto que parecía contradecir por completo su fe ciega en la tecnología digital. Se sentó en el borde de la cama y tomó la brújula entre sus manos. La aguja, temblorosa pero fiel, apuntaba al norte magnético. Sus dedos recorrieron una inscripción casi borrada en la parte trasera del objeto, un nombre y una fecha que solo él podía descifrar. La mirada de Mateo no era de resentimiento hacia el general, sino de una profunda y melancólica reflexión, como si las palabras de Vélez hubieran despertado un eco antiguo. No estaba pensando en la humillación sufrida, ni en la injusticia de las acusaciones. Su mente viajaba a otro lugar, a otro tiempo, guiada por el tacto frío del metal en sus manos. La reprimenda del general no había herido su orgullo de piloto, sino que había tocado una fibra mucho más profunda y personal, una conexión con el pasado que él mantenía celosamente guardada, lejos de las miradas de sus compañeros. Aquel objeto anacrónico guardaba el secreto de su verdadera naturaleza, la clave para entender por qué un piloto tan avanzado sentía una afinidad por los sistemas de vuelo más puros. La respuesta que el general Vélez exigía no era una que pudiera darse con palabras o datos. Se estaba gestando en el silencio de aquella habitación, conectada a la historia de esa brújula y al legado que representaba. Mientras Mateo contemplaba su brújula, en el despacho del general Vélez, el comandante Elías Soto, su segundo al mando y viejo amigo, observaba al general con preocupación. Vélez miraba por la ventana hacia la pista de despegue, su postura rígida delatando una tormenta interna. Elías sabía que la dureza de Román no nacía de la malicia, sino de una herida profunda que el tiempo no había conseguido cerrar del todo. «Ha sido demasiado duro con el chico, Román», dijo Elías con voz suave. «Vargas es el mejor piloto que hemos tenido en una década. Su dominio de los sistemas es impecable». El general no se giró, pero su reflejo en el cristal mostró una mueca de dolor. «Impecable no es suficiente cuando el cielo se vuelve en tu contra, Elías. La perfección de la máquina falla. Lo sabes tan bien como yo». Elías entendía a qué se refería. Hacía más de 20 años, en una misión de reconocimiento sobre territorio hostil, una tormenta electromagnética imprevista había dejado a su escuadrón completamente ciego. Todos los sistemas electrónicos fallaron. El entonces capitán Vélez vio cómo el avión de su mejor amigo, Javier, se precipitaba hacia el suelo sin que la tecnología más avanzada pudiera hacer nada por evitarlo. Javier era un piloto que confiaba ciegamente en sus instrumentos, al igual que Mateo Vargas. Aquel día, Román sobrevivió gracias a su instinto y a un mapa de papel, navegando por las estrellas y las referencias del terreno. La tragedia lo marcó para siempre, inculcándole una desconfianza casi patológica hacia la dependencia tecnológica y una necesidad obsesiva de que sus hombres entendieran el vuelo en su forma más pura y visceral. Su ataque al teniente Vargas no fue un acto de simple autoritarismo, sino el eco de un trauma, un intento desesperado por proteger a la nueva generación de un destino que él había presenciado de cerca. Vélez no veía a un piloto arrogante, sino el fantasma de su amigo perdido, otro joven brillante cuya fe en la tecnología le había costado la vida, y temía, con cada fibra de su ser, que la historia estuviera a punto de repetirse. La tensión en la base se hizo palpable en los días siguientes. La simulación para la que se preparaban no era un ejercicio rutinario. Se la conocía internamente como Operación Ícaro, un nombre que ya infundía un respeto temeroso. El objetivo era infiltrarse en un espacio aéreo defendido por un sistema de contramedidas electrónicas de última generación, capaz de anular GPS, comunicaciones y la mayoría de los sistemas de navegación digital. El general Vélez había diseñado personalmente el escenario, basándose en la tragedia que había vivido décadas atrás. Quería forzar a sus pilotos a abandonar su zona de confort, a desconectar sus mentes de las pantallas y conectarlas directamente con el fuselaje de sus casas. Era su manera de enseñarles la lección más dura sin ponerlos en un peligro real, aunque la presión psicológica era inmensa para todos los involucrados. Mateo Vargas fue asignado a la misión, una decisión que sorprendió a muchos. Algunos pensaron que era un castigo del general,
una forma de exponer públicamente las debilidades del joven piloto, en un entorno donde su mayor fortaleza, la tecnología, sería neutralizada. Otros, los más observadores, sospechaban que era una prueba, un desafío directo lanzado por el viejo león al cachorro más prometedor de la manada. El ambiente en las sesiones informativas era gélido. El general explicaba las reglas del enfrentamiento con una severidad implacable. La navegación debería realizarse mediante métodos analógicos, usando mapas, cronómetro y referencias visuales. La comunicación sería prácticamente nula. Sería un vuelo a ciegas, una prueba de habilidad pura donde solo el instinto y el conocimiento profundo del terreno marcarían la diferencia entre el éxito y el fracaso simulado. Para Mateo, esto representaba el desafío definitivo. Era el escenario exacto que el general había descrito con desprecio, el momento en que la máquina quedaba en silencio y solo quedaba el hombre. Todos en la base se preguntaban lo mismo. ¿Cómo respondería el prodigio digital cuando le arrebataran sus herramientas? La respuesta a esa pregunta definiría no solo su carrera, sino también el futuro de la filosofía de vuelo en la base. En lugar de mostrar ansiedad o frustración, Mateo Vargas se sumergió en una preparación metódica y silenciosa que desconcertó a quienes esperaban verle flaquear. Pasaba horas no en el simulador de última generación, sino en el archivo de la base, un lugar polvoriento y olvidado lleno de viejos manuales de vuelo, mapas topográficos de papel y diarios de misiones que databan de décadas atrás. Sus compañeros no entendían su estrategia. Ignoraba las miradas curiosas y los susurros a sus espaldas. Mientras otros pilotos practicaban maniobras evasivas en los simuladores con los sistemas de ayuda desactivados, Mateo estudiaba cartas estelares y tablas de declinación magnética. Se le veía trazando rutas a lápiz sobre mapas amarillentos, calculando derivas por el viento con una regla de cálculo de aviador, una herramienta que la mayoría solo había visto en museos. Su comportamiento era un enigma. Parecía haber abandonado por completo su identidad de piloto digital para abrazar las técnicas más arcaicas de la aviación. El comandante Elías Soto lo observaba desde la distancia con un interés creciente. Veía en la dedicación de Mateo algo más que un simple intento por complacer al general. Percibía una estrategia profunda, una comprensión del desafío que iba más allá de lo superficial. Una noche, Elías lo encontró en el archivo, estudiando un informe de misión particularmente antiguo. Era el informe oficial de la operación en la que el amigo del general Vélez, Javier, había perdido la vida. El documento era frío y técnico, pero entre líneas se podía leer la tragedia. Mateo no lo leía con morbo, sino con la concentración de un analista buscando una variable oculta, un dato que todos habían pasado por alto. Lo que nadie sabía era que Mateo no estaba simplemente aprendiendo a volar como los antiguos. Estaba deconstruyendo el pasado, analizando el error que costó una vida para entender la raíz del miedo del general. Su objetivo no era solo completar la Operación Ícaro, sino responder a la pregunta no formulada de Vélez, una pregunta que no trataba sobre volar, sino sobre cómo honrar la memoria de los que cayeron. La noche anterior a la Operación Ícaro, la atmósfera en la base era casi fúnebre. Los pilotos realizaban sus últimas comprobaciones en un silencio solemne, la magnitud del desafío pesando sobre cada uno de ellos. Era más que una simulación. Se había convertido en un referéndum sobre dos filosofías de combate aéreo, personificadas en el general Vélez y el teniente Vargas. El resultado parecía predeterminado a favor del viejo general. El general Vélez recorrió el hangar, deteniéndose brevemente junto a cada avión. Su rostro era una máscara de granito, pero sus ojos revelaban una profunda inquietud. No deseaba el fracaso de sus hombres. Al contrario, su mayor temor era que no aprendieran la lección que él intentaba impartirles de una forma tan dura. Su mirada se cruzó por un instante con la de Mateo, pero ninguno de los dos dijo una palabra. Mateo, por su parte, estaba terminando de colocar su equipo en la cabina. No llevaba tabletas ni dispositivos electrónicos adicionales, solo lo esencial. En un pequeño bolsillo de su mono de vuelo, guardó la vieja brújula de latón. Era un gesto personal, un ancla a su propia historia que le daba una calma que los demás no podían comprender. No se trataba de un amuleto, sino de un recordatorio de su verdadero propósito. Más tarde esa noche, el comandante Soto se acercó a Mateo mientras éste observaba las estrellas desde un punto elevado de la base. El general no es un mal hombre, teniente. Solo tiene miedo de perder a más gente, le dijo Elías,
rompiendo el silencio. Mateo asintió lentamente, sin apartar la vista del cielo. Lo sé, comandante. No estoy haciendo esto para demostrar que está equivocado. Lo hago para demostrar que tiene razón. Esa enigmática respuesta dejó a Elías perplejo. No era la declaración de un joven tratando de ganar una discusión, sino la de alguien que había encontrado un significado más profundo en el conflicto. Mateo no iba a volar contra el general, sino para él. Su plan, forjado en el silencio del archivo y la contemplación del pasado, estaba a punto de desplegarse y prometía cambiar la percepción de todos en la base. El amanecer llegó con un cielo despejado, un lienzo azul pálido que pronto se convertiría en el escenario del juicio. Los motores de los cazas rugieron, rompiendo el silencio matutino con una promesa de poder. Uno por uno, los aviones despegaron, incluyendo el de Mateo Vargas. En la sala de control, el general Vélez y su Estado Mayor observaban múltiples pantallas que mostraban los datos de cada piloto, al menos por ahora. A los pocos minutos de alcanzar la zona de operaciones designada, la simulación comenzó. Un pulso electromagnético virtual barrió el área. En las pantallas de la sala de control, la mayoría de los indicadores de los aviones se apagaron. El GPS, las comunicaciones, los sistemas de navegación avanzados, todo desapareció. Los aviones se convirtieron en meros puntos ciegos en un mapa digital, tal como Vélez había planeado. En las cabinas, los pilotos se enfrentaron a un silencio tecnológico aterrador. Las pantallas multifunción se quedaron en negro o mostraban mensajes de error. Solo los instrumentos analógicos básicos seguían funcionando. El altímetro, el velocímetro, el horizonte artificial y la brújula magnética. El pánico, aunque contenido por el entrenamiento, era una corriente subterránea que amenazaba con desbordarse. La desorientación era el primer enemigo a vencer. El general Vélez observaba con intensidad, su mandíbula apretada. Podía imaginar perfectamente lo que sentían allá arriba. La soledad, la duda, la sensación de estar completamente aislados. Recordó la misma sensación décadas atrás, el sabor metálico del miedo en su boca. Esperaba ver errores, desvíos, pilotos perdidos que solicitaran abortar la misión. Eso confirmaría su punto de vista y justificaría su dura lección. Pero entonces, algo en la pantalla de seguimiento pasivo llamó su atención. Mientras la mayoría de los puntos que representaban a los pilotos comenzaban a desviarse ligeramente de la ruta óptima, uno de ellos mantenía un rumbo increíblemente preciso. Era una línea casi perfecta a través del territorio enemigo simulado. Sin la ayuda del GPS, era teóricamente imposible. El punto pertenecía al teniente Mateo Vargas. Dentro de su cabina, rodeado por el silencio electrónico, Mateo Vargas estaba extraordinariamente tranquilo. Mientras otros pilotos luchaban por orientarse con sus mapas y la topografía visible, él ejecutaba un plan completamente diferente. Ignoró las montañas y los valles como referencias primarias. En su lugar, su mirada se fijaba en puntos que nadie más consideraría: la posición del Sol y la sombra que proyectaba su propio avión. Había memorizado las cartas estelares y solares correspondientes a esa fecha y hora exactas. Utilizando técnicas de navegación astronómica, casi olvidadas en la era del GPS, calculaba su posición con una precisión asombrosa. Su cabina se había transformado en el puente de un antiguo navío, y él era el capitán que leía los cielos. No necesitaba la tecnología porque se había convertido en el propio sistema de navegación. En la sala de control, el asombro comenzaba a extenderse. Los analistas no podían entender cómo Vargas mantenía un rumbo tan perfecto. No había señales electrónicas que indicaran que estuviera haciendo trampas. El comandante Elías Soto sonrió levemente. Empezaba a comprender la enigmática frase de Mateo la noche anterior. No estaba desafiando al general. Estaba honrando la forma más pura de aviación que existía. El general Vélez se acercó a la pantalla, sus ojos fijos en el solitario punto que se movía con una confianza imposible. Su mente se resistía a aceptar lo que veía. La navegación celestial era una disciplina que ni siquiera él dominaba con tanta maestría. Requería un conocimiento matemático y una conciencia situacional que muy pocos pilotos poseían en la actualidad. Era el arte de los pioneros, de los primeros héroes del aire. Lo que Vélez no sabía era que Mateo había descubierto un detalle crucial en el informe de la misión fatal de su amigo Javier.
El fallo no fue solo tecnológico. Javier se desorientó porque volaba sobre un área con anomalías magnéticas que inutilizaron su brújula de respaldo. Mateo no estaba usando su brújula magnética. Confiaba en algo inmutable: la posición de los astros. Estaba evitando la trampa que mató al amigo del general. El objetivo final de la Operación Ícaro era un pequeño aeródromo abandonado, oculto en un valle de difícil acceso. Llegar allí requería no solo una navegación precisa, sino también un descenso en espiral a través de un cañón estrecho, una maniobra que exigía una confianza absoluta en los propios cálculos de posición y altitud. Uno a uno, los pilotos comenzaron a reportar dificultades, viéndose obligados a abortar la aproximación final. El fracaso simulado era generalizado, exactamente como el general Vélez había previsto. Su expresión, sin embargo, no era de satisfacción, sino de una sombría confirmación de sus peores temores sobre la preparación de sus hombres. La lección era amarga, pero necesaria. Estaba a punto de dar por concluido el ejercicio cuando el operador de radar pasivo gritó una actualización que heló la sangre de todos en la sala. «Señor, el objetivo de Vargas no está abortando. Está iniciando la maniobra de descenso en el cañón». El silencio en la sala de control se volvió absoluto. Intentar esa aproximación sin instrumentos de precisión era considerado un suicidio virtual, incluso en una simulación. Requería conocer la posición de entrada al cañón con un margen de error de apenas unos metros, algo imposible sin GPS. El general Vélez se aferró al borde de la consola, su rostro pálido. Las imágenes de archivo del accidente de su amigo Javier inundaron su mente. Javier también había intentado una maniobra desesperada en condiciones similares, confiando en una lectura errónea de sus instrumentos. Por un momento, el general sintió el impulso irrefrenable de romper el protocolo y contactar a Mateo por el canal de emergencia para ordenarle que se detuviera. Pero algo lo detuvo. Quizás fue la línea impecable que Mateo había trazado hasta ese punto, o una intuición que le decía que estaba presenciando algo extraordinario. Se quedó inmóvil, observando el punto en el mapa que se adentraba en la zona de máximo peligro. Toda la base contuvo la respiración, esperando el inevitable mensaje de simulación fallida, que para sorpresa de todos, nunca llegó.